Mateo capítulo 22, versículo 23. Mateo capítulo 22, versículo 23. Dice su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. La resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Dice su palabra que vinieron a él los saduceos. En tiempos del Señor Jesús, pues había sectas como los fariseos y también como los saduceos. Los saduceos eran una secta que no creía en la resurrección, que no creía en los ángeles, y pues tenían sus teorías para decir que no había resurrección. Y una de sus teorías era esta. Dice el versículo 24 que le dijeron al Señor, le preguntaron dice: si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Primero no tuvo descendencia, así hasta los 7. La pregunta de ellos era, dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Según ellos, con esta pregunta iban a dejar al Señor pues sin respuesta, e iban a confirmar que pues no había resurrección. Era lo que los saduceos creían, era su doctrina de los saduceos. No creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Dice su palabra, dijo el Señor Jesús, les contestó: erráis. Este es su error de ustedes, este es su error. Ignorando, dice, primero las Escrituras, segundo el poder de Dios. El error que había en los saduceos, por eso no entendían la resurrección, no entendían lo de los ángeles, porque ignoraban, había ignorancia en ellos, en las Escrituras y el poder de Dios. Y el Señor les dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En esta vida el Señor estableció el matrimonio porque hay muerte, porque físicamente morimos, y si no hubiera matrimonio pues no habría descendencia. Entonces pues el ser humano desaparecería de la faz de la tierra. Por esa razón el Señor estableció el matrimonio. Y también una de las cosas, si leemos Génesis, el Señor habló de multiplicar y llenar la tierra. Para eso el Señor estableció
el matrimonio. Y el Señor les dice que la resurrección pues no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Por qué razón? Porque la resurrección, cuando el Señor venga, este cuerpo mortal se ha de vestir de inmortalidad. Gloria a Dios. Este cuerpo corruptible se ha de vestir de incorrupción. No habrá más muerte y por lo tanto no habrá necesidad de casarse o de darse en casamiento, porque dice ahí, serán como los ángeles de Dios en el cielo, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo incorruptible. Ya no habrá más muerte. Por esa razón ya no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Dice el 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos, los saduceos, estaban hablando de muertos y el Señor les habla de vivos. Dios de vivos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Señor les dijo, su error es ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a ver Proverbios capítulo 29, versículo 18. Erráis las Escrituras, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorar su palabra, ignorar el poder de Dios, ignorar que el poder de Dios ha de hacer este cuerpo mortal, ha de transformar este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Era lo que ellos ignoraban. Que el Señor, a través de su poder, iba a transformar estos cuerpos mortales, estos cuerpos corruptibles en inmortales, en incorruptibles. Ignoraban las Escrituras que hablaban de un Dios de vivos, un Dios el cual es Dios de vivos. Amén. Abraham, Isaac y Jacob, hombres de Dios que vivirán para siempre. Dios de vivos. Ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Ese era su error de los saduceos y por eso no entendían la resurrección, por eso no creían en la resurrección. 19, versículo 18. Perdón, me equivoqué, 29, 18. Amén. Gloria a Dios. 29, 18. Amén. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena. Sin conocimiento, ignorando la profecía, el pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué? El Señor habló de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué tenían ellos en común? Eran hombres que guardaron la ley de Dios. Eran hombres que el mismo Señor dijo que veía en Abraham que él iba a mandar a sus hijos. No solamente él iba a guardar su ley, sino también iba a mandar a su descendencia que guardara la ley de Dios. Mas el que guarda la ley de Dios es bienaventurado. Sin profecía, ignorando la profecía, el pueblo se desenfrena. Isaías capítulo 5. Amén.
Gloria a Dios. Isaías capítulo 5, versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Por tanto, dice el Señor, tras de su palabra, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. El pueblo de Israel fue llevado cautivo. Judá fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento, por ignorar el conocimiento de Dios, por la ignorancia en el conocimiento de Dios. Por eso dice, su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. La ignorancia, el ignorar el conocimiento de Dios. El Señor dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Un pueblo sin profecía se desenfrena. Y vemos el caso del pueblo de Israel, el caso también de Judá, que fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Vamos a capítulo 1 de Isaías. Amén. Gloria a Dios. Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice su palabra: oíd cielos, y escuchad tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el becerro de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hoy, dice el Señor, cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra el Señor. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de Dios. Su pueblo no tiene conocimiento. Por eso se rebelaron contra el Señor. Por eso no conocían a su Señor. El buey, dice, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y un pueblo sin conocimiento, un pueblo que ignora el conocimiento de Dios, se desenfrena, se pierde. Vamos a Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 22. Amén. Gloria a Dios. Amén. 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. El Señor habla de su pueblo Israel. Mi pueblo, dice, es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. No lo conocieron, eran ignorantes.
no conocieron al Señor, a pesar de que vieron su grande poder, sus maravillas, sus prodigios, sus milagros. A pesar de que el Señor les dio grandes victorias delante de sus enemigos, no le conocieron. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a Oseas capítulo 4. Gloria a Dios. Oseas Amén. Gloria a Dios. 4, versículo 6. Amén. Amén. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste ese conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Dice el Señor a través de su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fue llevado cautivo durante 70 años a Babilonia. Allá nos habla la Escritura, allá en 2 Crónicas, sus ancianos, muchos de ellos muertos, sus niños y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia. Muchos murieron y los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque fue destruido por la ignorancia, por falta de conocimiento, del conocimiento de Dios. Por eso el Señor dijo allá en Mateo, se lamentó. Mateo 23:37 dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ya que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el Señor no quiso juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y su pueblo no quiso. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces el Señor no envió a sus profetas? Dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es el lamento del Señor sobre Jerusalén, un pueblo que erró al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Vamos aquí mismo, pero en el capítulo 6. Gloria a Dios. Amén. Oseas 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero, justicia, misericordia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente dice: amar misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios. Si nos lo dice ya en el libro del profeta
Miqueas, que nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Sucedió que el pueblo se enfocó principalmente en ofrecerle sacrificios, y lamentablemente muchas de las veces pues no le ofrecieron lo mejor, le ofrecieron lo que les sobraba y olvidaron lo más importante, la misericordia. Misericordia quiero, y olvidaron lo más importante, el conocimiento de Dios. Ellos se enfocaron principalmente en ofrecerle sacrificios, holocaustos, y se olvidaron de lo más importante, que es la misericordia y que es el conocimiento de Dios. Vamos a ver primer libro de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios, aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Un ejemplo de que Saúl se enfocó en ofrecerle sacrificios, holocaustos, víctimas, para agradar al Señor. Y el Señor le responde a través de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor? Pregunta. Respuesta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y le preguntaron a Saúl: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Señor? Y le dieron la respuesta: ciertamente el obedecer no solamente es conocer, no solamente es el conocimiento, sino obedecer ese conocimiento. No solamente es conocer, sino poner atención a ese conocimiento de Dios. El obedecer, el prestar atención al conocimiento de Dios, a la palabra de Dios, es mejor que cualquier sacrificio y que cualquier holocausto. Vamos a Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5. Amén, gloria a Dios. 5:39. Dice así su palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo el Señor a los judíos. Escudriñar de forma imperativa, le dijo: vosotros escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese fue el consejo que les dio el Señor, que escudriñaran las Escrituras. Pero el pueblo de Israel ignoraba las Escrituras. Ellos creían a su forma, a su manera. Tenían sus mandamientos de hombre, tenían sus doctrinas de hombre. Ignoraban las Escrituras. Ignoraban Isaías 53, que nos habla de que el Mesías
iba a dar su vida por nosotros, iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él. Lo ignoraban que el Mesías iba a dar su vida por nosotros. Creían que el Mesías iba a venir como rey y sentarse en su trono y vencer al imperio romano. ¿Por qué creían eso? Porque ignoraban las Escrituras. Ignoraban Isaías 53, que hablaba del sacrificio del Señor. Por eso el Señor les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablaban del Señor Jesús, hablan del Señor Jesús, hablan del sacrificio en Isaías 53. Un sacrificio que el pueblo de Israel ignoró. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Hechos capítulo 17. Gloria a Dios. La ignorancia llevó a la destrucción al pueblo de Israel. El pueblo, dijo el Señor Jesús, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. Por eso, en los años 70, 80, fue destruido el templo y fueron esparcidos los judíos para diferentes naciones. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, no conoció su visitación, no entendió que el Señor Jesús era el Mesías, que las Escrituras anunciaban su venida. 17, Amén. Gloria a Dios. versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas habían dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. El apóstol Pablo les habla y les dice que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No debemos ignorar que Dios no está lejos, que está cerca de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En otros tiempos vivimos en ignorancia, servíamos a dioses falsos por ignorancia. Pero dice el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué se burlaban? Por la ignorancia que había en ellos. Por eso se burlaban, porque no conocían las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vivimos en ignorancia, pero dice que ahora nosotros hemos aprendido de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a ir a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Vivimos nuestra vida pasada en ignorancia, servimos a dioses falsos por ignorancia, vivimos según nuestras propias concupiscencias por ignorancia. Dice que ahora que Él nos ha llamado, sed santos, dice, también vosotros como Él es santo. Sed santos porque yo soy santo. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Proverbios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Mas el que me oyere, al que oyere al Señor, al que oyere su palabra, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
Dice en capítulo 2, versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento, el temor de Dios. Si clamáremos a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, el cual le faltó al pueblo de Israel, por el cual fue destruido. Vamos a ir capítulo 9 del libro de Proverbios. Versículo 10. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 9:10 de Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, lo principal del temor del Señor. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Principio, lo principal. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vamos a ir a Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 10. Amén. Gloria a Dios. Amén. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos en Berea eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. No solamente la recibieron, pusieron atención a ella, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban lo que el apóstol Pablo les enseñaba, iban a las Escrituras, los profetas, a ver si era cierto lo que el apóstol Pablo decía, para comprobar, no solamente porque lo dijera el apóstol Pablo, sino comprobaban las Escrituras, escudriñaban las Escrituras. Mismo consejo que el Señor les dio a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Vamos a terminar Deuteronomio capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. 4, versículo 6. Vamos a leer desde el 5, 4, 5.
Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Gloria al nombre del Señor. Mirad, de modo imperativo se le dijo al pueblo de Israel: mirad, vosotros mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Señor nos ha enseñado su palabra. En otro tiempo vivimos en ignorancia, pero ahora el Señor nos ha dado de su conocimiento, de su sabiduría, de su palabra, y nos dice: guardarlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Gloria a Dios. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué pueblo o qué pueblo tiene un Dios tan cercano como lo está el Señor, cercano a nosotros? Gloria a Dios. Antes, nuestra vida pasada, servimos a dioses falsos que no tienen ningún poder por ignorancia, pero ahora servimos al Dios vivo y verdadero, el cual está cerca de nosotros en todo en cuanto le pedimos. Nos ha dado su palabra, sus mandamientos, su conocimiento, que es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia.